Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. The Word of God Entonces, la palabra de Dios in Hebrews 4:12 en Hebreos 4:12 it said is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. In 1 Peter 2:2, Y ahora, si me acompañas a Primera de Pedro 2:2, de ahí vamos as a empezar. newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. And if newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Ya. En el libro del inglés, en King James, dice que tienes que desear, ¿no?, la palabra de Dios como de leche espiritual. The word of God Es is la palabra desire the word of God. desea la palabra de Dios. It's like with sincere milk. Que es como leche espiritual, dice, como niño recién nacido, ¿no? La leche espiritual. And so it's important that we desire the word of God. Por eso es importante que deseemos la palabra de Dios. Look at what God says about us Aquí nos habla la palabra de Dios. in verse 9. Vamos a empezar el versículo 9, a ver, dice: Mas vosotros, lo que dice de nosotros, dice, sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. You know, the word of God Entonces, ¿sabes? La palabra de Dios, feeds you spiritually. Él te da ese crecimiento espiritual. And it's like food gives element to your body. Ya, por ejemplo, es como un elemento, dice, nutritivo para tu cuerpo. Es la palabra de Dios. Food Como es, por ejemplo, dice la comida que es nutritivo para tu cuerpo, is equal to the word of God. es igual la palabra de Dios, también nutritivo para tu espíritu, en este caso, ¿no? Para tu hombre interior, tu espíritu. So many people's spirits are suffering of malnutrition. Y muchas veces vemos que nuestro espíritu está sufriendo por mala nutrición. Because we're not feeding it the word of God. ¿Por qué? Porque no lo alimentamos con la palabra de Dios. So it's important. How important is the word of God? Entonces, qué importante es la palabra de Dios. The word of God is God speaking to me. Y te vuelvo a repetir, la palabra de Dios, tómalo en cuenta, es Dios hablándome a mí. And why do I say that? ¿Y por qué yo te digo muchas veces esto? Because many people look at the word of God, it's just they don't reverence the word of God and put it in the place it's supposed to be. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, leen la palabra de Dios, pero no le dan el lugar como deben darle, el lugar que se merece. This is the acts that God did. Entonces es la que Dios nos está demostrando en Hechos, en el Antiguo Testamento y en Hechos, de que, All the Bible. o mejor dicho, en toda la Biblia, What he did. de quién es Él. Él nos demuestra ahí quién es Él. And Jesus is the perfect presentation of the Father. Entonces Jesucristo es la perfecta presentación del Padre. So when you look at Jesus, Entonces cuando tú miras a Jesús, you'll see who the Father is. entonces tú vas a ver quién es el Padre. Because Jesus said, only say what I hear my Father say. Porque Jesucristo dice, yo voy a decir todo lo que mi Padre dice. And I only do what I see my Father do. Y yo voy a hacer todo lo que mi Padre hace. And so it's important Entonces es importante, that we read the Word of God. es leer la palabra de Because Dios. that's how you know God. Y entonces así es como tú vas a conocer a Dios. Because
The Word of God reveals who God is. Porque la palabra de Dios nos revela quién es Dios. Many people want to know God by how they feel, the circumstances in life. Ya, muchas personas conocen al Padre en las circunstancias donde están, en las situaciones But donde that's se not how you encuentran. know God. Pero así no es como tú vas a conocer a Dios. Because you'll think God did that to you. Porque tú piensas que todo eso lo que te está pasando es porque Dios lo ha provocado. But in John 10:10 says different. Pero escucha, tú tienes que leer la Biblia. Lo que dice, por ejemplo, en Juan 10:10. Jesus said, I come Él dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. But he said, but the devil or the thief comes to steal, kill, and destroy. Pero dice que el diablo es el que ha venido a robar, a matar y a destruir. Bien claro lo dijo Jesucristo. So it's important that we know when things happen in our life, where it comes from. Entonces ahí nomás debemos darnos cuenta cuando cualquier situación que venga a tu vida, situaciones desastrosas o malas noticias, entonces tienes que darte cuenta de dónde viene. It didn't come from God. Eso no viene de Dios. They say, well, God permitted it. Y algunos dicen, ay, sí, pero es que Dios lo permitió. No, he permitted Adam and Eve to sin too because he gives us all a free will. Entonces, si dices que Dios lo permite, entonces permitió también que Adán y Eva pecaran porque ellos comieron del fruto y el Señor les dijo que no comieran del fruto. Y ellos lo comieron, desobedecieron. Because he gave us a free will. ¿Por qué? Porque Dios nos da libre albedrío. God is not in control of this world. Escucha, Dios no tiene el control de este mundo. It's in 2 Corinthians 4:4 says Satan is the God of this world. En 2 de Corintios 4:4 dice que el diablo es el señor de este mundo. And Él so, es el Dios con D chiquita, el Dios de este mundo. why? ¿Por qué lo dice eso? Because the authority that God gave to Adam ¿Por qué? Porque la autoridad que le dio a Adán y a Eva, to have dominion on the earth, porque Dios le dio el dominio a ellos en la tierra, when Adam sinned, cuando ellos pecaron, they give that authority to the devil. ellos le dieron, en el momento que pecaron, le dieron la autoridad al diablo. And that's why we have such problems in the earth. Y es por eso que ahora nosotros tenemos problemas en este mundo ahora. But one day, Pero un día, when Jesus sets his throne upon the earth, cuando Jesucristo regrese and sets his throne pronto upon the earth, y se siente en su trono in the earth, en la tierra, New Jerusalem comes down out of heaven, la nueva Jerusalén viene aquí a la tierra, and then the world will be different. entonces ahí podemos decir que el mundo es diferente y que Dios tiene toda esa situación con nosotros. Because he'll be the government. ¿Por qué? Porque Él vendría a ser el gobernador o el gobierno. Amen. Amén. Until then, Porque hasta que eso no pase, Satan is the God of this world. Satanás seguirá siendo el Dios de este mundo. So it's important that we Y know. no te asustes porque la palabra de Dios lo dice. So it's important we know where all these problems come from. Entonces te estamos hablando de esto porque tienes que tener en cuenta que cuando vengan situaciones, de quién viene, no es de Dios, es el diablo. Él es el que está teniendo el control de toda esta gente que está ciega, ¿no? Tenemos que orar para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. See, the devil wants to take control, Porque el diablo es el que sí tiene que tomar control. but the Holy Ghost. Él wants sí to- le gusta tomar el control, él te presiona. But God don't do that. Pero Dios no hace eso. God, the Holy Spirit, is a gentleman. Porque Dios es un caballero. So we're talking about how to control our flesh and our mind Entonces, estamos hablando cómo controlar tu mente and our flesh. y nuestra carne. So one way to control your mind is by meditating on the Word of God. Y a una de las palabras que cómo podemos controlar nuestra mente es renovando con la palabra de By Dios. meditating on it. Y meditando en ella. Now, how do you meditate on the Word of God? Entonces, y tú te preguntarás, ¿y cómo medito en la palabra de Dios? By saying it over and over to yourself. ¿Cómo lo haces? Meditando una y otra Speaking vez a ti, o sea, esa Speaking. palabra, hablando
hablando. Meditar es hablarlo una y otra vez, And thinking una y about otra what vez, it's saying. y pensar en lo que te está diciendo. You know, the more you think about something, Y tú sabes que mientras más piensas de lo que estás hablando, the more you understand it. más lo vas a entender. It's like at school when you listen to the teacher, Es, por ejemplo, ¿no? En el colegio, cuando vamos nosotros a estudiar, escuchamos al maestro. the more you think about it, Y de lo más que yo empiezo a escucharlo, a pensar en lo que me está the diciendo, more clear it becomes. entonces eso me va a venir a ser más claro. But if you me never va- take time to think about the Word of Pero God, si nunca vas a tomarte ese tiempo de empezar a pensar y a meditar en la palabra de Dios, it'll be like, I don't understand. siempre va a ser lo mismo. Vas a leer y vas a decir, ay, pero no lo he entendido, no The entiendo first lo que time I dice. read the Word, I didn't understand it neither. La primera vez también cuando yo empecé a leer la Biblia tampoco no lo entendía. But the Holy Spirit reveals it poco a poco. Pero el Espíritu Santo me empezó a revelar poco a poco. When you put it inside of you, Porque cuando Él pone eso when you dentro, read the Word of God, cuando tú lees la palabra de the Holy Dios, Spirit will then begin to reveal it to you when you ask Him to. entonces el Espíritu Santo te lo va a revelar cuando tú le preguntas, tú hablas de eso, tú le dices, ayúdame, y Él te lo va a revelar. Pero de lo que tú has estudiado, de lo que tú has meditado, de eso te va a enseñar. Pero si no lo haces, ¿de qué te lo va a revelar si no lo has estudiado? It's like when you have a test. You got to first know what's on the test. Es como cuando tienes un examen. ¿Cómo vas a dar el examen si no has estudiado nada? Y así le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, por favor. Pero ¿cómo te va a ayudar si no has estudiado absolutamente nada? So it's important that we study the Word of God Por eso es importante que tenemos que estudiar la palabra de Dios. so we know how to obtain the victory. Entonces vamos ahí, cuando estudiamos, vamos a saber y tener la victoria, porque de lo que sabemos y conocemos. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.